gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Wilfredo Lozano, sociólogo, un reputado analista político, sobre los actuales escenarios de la política nacional a raíz de los resultados de las primarias del PRM y del PLD. Sobre todo el PLD, porque en el PRM las cosas están claras. Bueno, entonces, fue una apuesta con riesgo calculado del presidente que se le ha dado bien hasta ahora. De todos modos, ahora que tú planteas eso, todo este razonamiento que hemos estado haciendo nos coloca ante el fenómeno que estamos analizando como muy de cerca. Si uno se aleja un poco... Tiene más amplitud de mira. Y tiene más amplitud de mira. No todas le van tan bien a Danilo Medina. En primer lugar, a mí me parece que esos resultados, casi 2 millones de votos, tuvieron 1.8 millones de votos, pero ellos habían predicado una mayor cantidad de votos. Ahí no fue tan risueña la cosa, y sobre todo que el empate mismo señala que el entorno político del PLD, sobre el cual el presidente tiene una influencia inmediata, no pudieron aplastar como algunos querían. Sí. Primer dato. En segundo lugar, la evolución del fenómeno y el conflicto que actualmente existe revela también que muchas cosas se le van de las manos al presidente y hay una bruma de duda que afecta evidentemente. Bueno, yo te señalo algo. Una provincia que era como un emblema para ambos, San Juan de la Maguana. Sí. La ganó en el aspecto de la senaduría, la ganó Félix Bautista, que es de Leonel, y la hermana querida del presidente no pudo. No pudo. Aunque en lo presidencial, digo, no, en lo municipal, ganó, ahí ganó Danilo. Ganó Danilo. Sí. No, es un fenómeno interesante. Y además hay otro detalle muy importante. Mientras en el PLD lo que se muestra es un partido dividido, un conflicto de dimensiones muy grandes y de resultados inciertos, que prácticamente pone al partido al borde de una división casi ya de hecho. En la oposición contra toda la prédica PLDista hay una experiencia diferente. Muy armoniosa, un reconocimiento inmediato de Hipólito, una actitud generosa de Luis, un entendimiento entre ambos. O sea, los resultados de estas primarias, si el PRM lo maneja bien, yo creo que le allana mucho, le ayuda mucho en el camino para el 2020. Porque si bien su votación es sustancialmente menor, pero tiene que serlo porque su padrón cerrado, era un padrón cerrado. Y otro aspecto fue que ellos reservaron una gran cantidad de candidaturas locales y quizá esa gente como desestimula a los seguidores no a llevó participar. Su gente a votar. Exacto. Entonces, yo creo que ahí hay una experiencia interesante que augura un cambio en la política dominicana. Yo creo que la oposición ahora tiene el reto muy claro, no tanto el PRM, que tiene el reto de continuar con una política de apertura hacia el resto de la oposición, que me consta, pero esa parte de el resto de la oposición tiene que mostrar realismo y tiene que de alguna forma buscar la manera de ponerse de acuerdo para poder concertar una gran voluntad política unificada que enfrente al PLD. Bien, ese es el reto, construir una opción desde la oposición capaz de pelear con un PLD que, si bien es cierto que muestra signos claros de ruptura, de escisión, de división, no es menos cierto que tiene todos los resortes del Estado a su favor, ¿verdad? Uno contando con que ya la candidatura oficialista es la que se impondrá, la que finalmente ganará oficialmente. Y una experiencia que no se puede desdeñar, ganando muchas elecciones, con muchos recursos. Entonces, por lo que uno ve, ha habido unos esfuerzos. Por ejemplo, uno ha visto que una candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, un municipio muy importante por la gran cantidad de votantes,
de Manuel Jiménez ha ganado el asentimiento de mucha gente. Así es. PRM, Frente Amplio, la propia APD de Max Puy. Sin embargo, a la hora de lo presidencial, uno ve que ese mismo partido de Max, por ejemplo, guarda distancia del PRM. De igual manera, Opción Democrática, que ya se unió con Alianza País, uno lo ve lejano de cualquier tipo de entendimiento con el PRM. Ellos apuestan por una tercera vía, dicen. Mira, yo en algún momento, en algún programa me han dicho, me plantearon esto, yo creo que sería un error histórico ante una oportunidad de poder vencer al PLD, que pasa por una gran concertación de fuerzas, inventar con lo de una tercera vía, que es una apuesta a un futuro lejano digo yo 4 o 8 años. Sí, porque hay que construir todo eso. Hay que construir todo eso. Es una apuesta infructuosa. Creo que puedo decirlo con fuerza. Como ejemplo, Willy, por ejemplo, el PLD se funda a finales de 73. Participa 78 como un pequeño partido. 82 creció bastante. Sí, sí. Ya algunos dicen que a partir del 82, otros dicen del 86, fue que irrumpió como la tercera fuerza. Sí, sí, claro, porque comenzó a tener vida parlamentaria. Si la oposición más pequeña y más colocada a la izquierda es realista, debe de asumir no simplemente esta coyuntura, sino este momento histórico en el que prácticamente hay un quiebre de ese partido hegemónico que casi en los últimos 20 años ha dirigido y controlado el Estado dominicano. Hay hoy la posibilidad de un cambio y eso pasa por esa voluntad de compactación. Un movimiento como el de Coalición Democrática ha hecho esfuerzos muy fuertes en ese sentido y creo que es una labor loable. Pero yo creo que los partidos más pequeños deben asumir con realismo, pero también con responsabilidad la parte que le toca. Y es superar ese complejo de Lilliput, en el sentido de los liliputienses. Sí, bueno, en el mundo de Lilliput no hay problema con el enanismo. No, todos son enanos. Porque todos son enanos. Entonces, me parece a mí que ahí hay un reto muy importante. Por suerte, el PRM ha operado tranquilamente, con mucha sensatez, ha sido muy abierto en el diálogo con estos partidos y yo espero que en estas par de semanas que quedan se puedan resolver los problemas. Deben apurar el paso todos, porque hay que recordar que vienen unos compromisos, son las elecciones municipales que son en febrero. Y de lo que resulte de ahí puede favorecer en el imaginario de la gente cómo podría ir a la oposición luego en la presidencial. Y qué bueno que sea las municipales, que pueden ser como una especie de laboratorio, que le ayude mucho, sobre todo a estos partidos más chicos. Porque ahí que pueden trabajar con la gente más con directo, la gente más de cerca y comenzar a construir un verdadero poder desde abajo, una verdadera capacidad de diálogo cercano con la gente. El PT en Brasil, así fue que comenzó, desde los sindicatos, los gobiernos locales, hasta llegar a lo que llegó. Bueno, y el mismo Chávez, pese a todo su carisma, un movimiento de las chiripas, que eran pequeñas organizaciones en toda Venezuela. Entonces, yo creo que poco a poco fueron que es un momento interesante, porque, cosa que no me gusta mucho decir, pero durante años en este país se decía que era casi imbatible el PLD, por varias razones, porque era un partido muy unificado y sabía lidiar y administrar sus conflictos. Hoy no es un partido unificado, está al borde de la división. 2, porque era un partido que contaba con la anuencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos preferían ese partido porque traía orden. Hoy día los Estados Unidos son muy críticos, y también ven con preocupación el hecho de que ya el PLD no es un partido que trae forzosamente orden.
Y así vemos una serie de aspectos de la economía misma. Ya la gente y sobre todo los sectores empresariales están comenzando a preocuparse por una estrategia de financiamiento del gasto esencialmente improductiva, que apuesta a endeudarse y endeudarse y endeudarse, bajo el alegato de que todavía nuestra economía lo resiste. Entonces hay una serie de factores que hacen que derrumban la idea de la imbatibilidad del PLD. Bueno, otro escenario que se ha estado hablando, todavía es nada más que un esbozo, asunto de los mentideros políticos, es que habría una tercera propuesta que estaría construyéndose alrededor del presidente Leonel Fernández, que en realidad le está ganando tiempo con estas cosas que está haciendo y que sería con él o con su esposa, doña Margarita, que marcaba muy bien en las encuestas, y una serie de organizaciones que le son leales a Leonel Fernández, FNP, PQDC, el BIS, y la ley permite una plataforma de un candidato que se dice independiente y después que se le sumen los demás. Eso también se está hablando, eso fragmentaría al PLD, de hecho. Bueno, de hecho el PLD está fragmentado, cualquiera hubiera sido la solución de las primarias. Hay la idea de que el PLD al final todos se unifican. Yo no estoy tan seguro. En esta ocasión no se ve tan fácil. Yo no lo veo tan fácil. Admito que dada la naturaleza del partido, de ese partido, puede haber una cierta capacidad compactadora al final, pero el conflicto ha llegado a un nivel tal y los liderazgos que allí se enfrentan han llegado a un antagonismo de una naturaleza que prácticamente ya hoy impide cualquier entendido. Ya está rozando lo personal, de hecho. Entonces, es muy difícil, por lo menos es muy difícil que el PLD llegue en las actuales circunstancias de hoy al 2020 con la compactación suficiente como para poder seguir sosteniendo la imbatibilidad de una fuerza avasallante. Eso me parece así. Evidentemente que una opción como la que tú dices tiene un alto costo para Leonel Fernández, ya sea que él se postule como candidato, porque parece que sí lo puede hacer, hay todo un motivo de discusión. Sí, fue por un fallo del tribunal que eliminó la parte que hablaba de que los partidos nuevos tenían que ir aliado a otro, una cosa de esa, ¿no? O que no podían ir aliado a otro. Pero ya sea eso, o ya sea que la esposa de Leonel, doña Margarita, sea la candidata, eso tiene un costo político, eso va a tener sus desgarraduras. Porque quienes dicen eso lo ven desde una lógica. Dicen, bueno, él quizás sabe que no va a ganar si hace eso, pero le echaría un jabón al sancocho del danilismo. Pero el jabón está echado. Ya está echado como que. Sí, el jabón está echado porque sea cual que sea la solución. No es cierto que... no hay punto de regreso ahí. Yo no creo. Yo no creo que la permanencia de Leonel en el PLD se haga sobre la base de un acuerdo de amigos que se reconcilian. No va a ser tan fácil. No lo creo. Entonces, ni siquiera lo que algunos dicen un pacto de la desconfianza, ni siquiera eso. Sí, bueno, dicen eso, pero ningún pacto se puede armar sobre la base de una duda absoluta sobre el otro. Tiene que haber un margen mínimo de confianza en el que se sostenga el entendimiento, el acuerdo. Entonces, yo creo que la verdad es que yo creo que al inicio de un momento nuevo de la política dominicana. A eso iba, que hablemos de esa parte, porque se habla, bueno, que quizás con esto que ha ocurrido en el PLD, algunos liderazgos ya van a pasar a segundo plano. Pero también el PRM ya es casi un hecho y yo creo que él lo acepta así, que Hipólito ya fue su último intento. Ya irá quizás siendo un líder o un dirigente que tendrá presencia, pero no principal. Mira, yo creo que Hipólito ha sido una figura controversial, pero en muchos aspectos injustamente valorada. A la hora de la verdad ha sido más racional que muchos. Hipólito es un demócrata y lo ha mostrado
Es una persona extravagante en muchas de sus declaraciones, pero en la práctica él no ha sido el típico caudillo que aplasta todo por imponer simplemente su criterio. No, yo creo que él es una persona que ha decidido la generalidad de las veces, apoyar el partido, apoyar la organización, evitar un conflicto, todo eso habla bien de él. Y yo creo que por diversas razones, no nos confundamos, el hecho de que él tenga para el 2024, ya es una persona octogenaria, eso no le quita una presencia política importante en la escena nacional y sobre todo como una referencia fundamental en el PRM. Pero evidentemente hay un cambio allí. En el caso de Danilo ya lo vimos, en el caso de Leonel también hay una cierta declinar. O sea, todos estos líderes están modificándose su situación. A todo esto, Willy, lo que ha ocurrido, sobre todo en el PLD, porque se ve algo, una batalla cruenta ahí, la forma en que el danilismo ha vencido a Leonel y que quizá lo puede seguir venciendo. Esto se ve muy fuerte, muy descarnado, como suele ser la política, así es. En ocasiones. Eso no pudiera dar lugar a que, así como se le ha hecho eso a Leonel, otros segmentos del PLD digan, bueno, vamos a seguir tratando de impulsar relevo. Mira, yo creo que eso a la larga puede ser positivo para que una gente no se eternice. Yo creo que el PLD está obligado a una renovación. O se renueva o se renueva. Si no, va a sucumbir. El conflicto entre los grandes liderazgos que fragmentó al comité político no es el único conflicto. Hay también un conflicto que se refleja en toda la estructura partidaria y en toda su propia base política. Hay líderes que no han podido descollar, que no han podido crecer por ese verticalismo de los líderes, de estos dos líderes tradicionales. Y eso... No, y el propio comité político, que es un Sanedrín inmovible ahí. Que tienen, ¿cuánto tiempo tienen que no se renuevan, que no se someten a unas elecciones? Como 12 años. Como 12 años. Entonces, evidentemente hay una fuente de conflicto y eso más temprano que tarde, muy posiblemente como una de las consecuencias de esa crisis, tendrá que haber allí un cambio en el que puedan surgir liderazgos nuevos y creo que eso es bueno. Porque, reitero, esa renovación es fundamental para la sobrevivencia del PLD como partido y creo que la democracia dominicana le agradecería mucho a un PLD renovado porque es una fuerza política real en el país. Entonces yo creo que eso va a pasar. Lo que sí está claro es que ya esa voluntad hegemónica, esa posibilidad de mover la voluntad de política de la nación, mover la discreción, va a ser muy difícil. Evidentemente... ¿Tú piensas que ese tipo de liderazgo que se enseñorea sobre el país va a ser cada vez más, eso ya va a ir desapareciendo? Aunque quizás tengamos experiencias que así puntualmente no quiera decir lo contrario, yo creo que eso está cambiando. No forzosamente está cambiando para bien. Tenemos que hacer que eso se convierta en un cambio para bien, porque puede atomizar la capacidad de decisión política de los partidos, puede dispersarla y dar lugar a una situación de enseñoreo de los señores de la guerra, en que en cada barrio hay un líder. Y entonces una vuelta al conchoprimismo. Al conchoprimismo. Eso puede pasar. Entonces, estamos en un momento interesante, pero yo creo que está cambiando el país y lo que es muy esperanzador es que la gente está adquiriendo, pese a todo, una cierta conciencia de lo que ellos valen. La clase media se le ha revelado al PLD. El movimiento verde, de la Marcha Verde, ha generado consecuencias en este país.
La gente dice, eso ha desaparecido. No, esa marcha verde es importante para entender esa renovación que se da en la sociedad civil, que ha dado nacimiento a movimientos como Coalición Democrática, el país que queremos, todas esas cosas. O sea, sin la marcha verde no pudiéramos pensar estas opciones. Entonces yo creo que estamos en un momento nuevo de la política que puede resultar en una renovación democrática. Es un buen momento, en Yo creo que sí. Vamos a otra pausa, Willy. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Wilfredo Lozano, sociólogo y analista político. Bueno, vamos a ver lo que ha ocurrido en diferentes lugares del país, porque nos quedamos casi siempre concentrados en la capital. Dicen que eso fue lo que le pasó a los leonelistas, que pensaban que como tenían el control aquí, se olvidaron de que hay provincias muy pobladas ya. San Pedro de Macorís. Josecito Jacín llega por una coalición entre el PRM y el Partido Reformista, se cambia al PLD, estaba con la parte danilista, pero fue derrotado por un liderista. Una provincia importante. Sí. San Juan de la Maguana, emblema del enfrentamiento Leonel-Danilo. Ganó Leonel. Aunque en el municipal derrotaron a Danilo, que tenía una alcaldesa hace muchísimos años. Sí. Digo a Leonel, que tenía una alcaldesa hace muchos años. En provincias, por ejemplo, como Santiago, ahí ganó de manera holgada, ganó Gonzalo. Porque se había dicho que él tenía mucha fuerza en el sur, pero no, él ganó provincias importantes en el Cibao, muy pobladas. Ahí, en lo municipal ganó de nuevo Abel Martínez. Pero en la congresual me estuvo diciendo nuestro corresponsal Máximo, 10-4 Danilo, de la candidatura a diputado. ¿La de Danilo cuál era? El senador. El senador, Valentín, que había sido antes de Leonel. Sí. Y en cuanto a los votos presidenciales, mucho más. Ganó por más de 60%. Exactamente lo contrario de lo que pasó en el distrito. Sí. Y hay provincias que son un interrogante. Porque, por ejemplo, sabemos que en la Altagracia hay un reinado de Ariti Castro. Sí. Casualmente el PLD esa la reservó. Igual a de Sánchez Ramírez. Entonces, hay unos movimientos que se pueden dar, pienso yo, con miras a alianza. Sí, indudablemente. ¿Qué tanto la oposición en esos casos podría sacar partido de ahí? Bueno, el ejemplo es el Santo Domingo Este, en el que con una política flexible, el PRM sostuvo la candidatura de Manuel. Claro, ahí también hubo un relevo en el PLD, porque al actual alcalde, llamado Cañero, le ganó otro Danilo. Exactamente, y en Santiago yo siento que esto va a depender mucho de quién quede como la candidatura de síndico, de alcalde y de por el PRM. Y de senador. Bueno, el PRM se dice que ha estado en conversación con don Eduardo Estrella, que marca muy bien allá. Don Eduardo es un tipo, una figura intachable, es digamos, un referente moral de este país. Yo no sé, no he visto encuestas de cómo él estará en el rating. Me dicen que está marcando bien y él lo que ha dicho al corresponsal nuestro, que todavía no hay nada oficial, que ellos están conversando. Él se ha traído personas interesantes, Bueno. Incluso gente de los medios, que son gente muy bien vistas, que al parecer él quiere que esa gente pasen con él y que le coloquen alguna posibilidad aquí en la capital o en otro lugar. Yo creo que se abren muchas posibilidades para la oposición. Hay que manejar con mucha prudencia y apertura ese esquema de alianzas. Estoy pensando desde el lado del PRM. Y hay una posibilidad enorme de aprovechar esta situación y ganar ventajas más allá de las zonas tradicionales donde se concentran las fuerzas democráticas, opositoras. Pero yo quiero plantear un punto, sí, y es que además de este punto de la inteligencia política, del liderazgo opositor y específicamente del liderazgo del PRM, hay otro componente interesante, y es que en este derrumbe
o desestructuración del poder hegemónico del PLD, de repente yo siento que hay un liderazgo local que está ganando fuerza, que hay que tomar en cuenta. ¿Qué señales tú ves en ese sentido? Y tú lo notas, hay que negociar con la gente con mucha finura. En el PRM, por ejemplo, las bases presionan e imponen cosas. Y yo creo que el liderazgo ha ido aprendiendo tener que oír a la gente. Me parece a mí, yo no soy un experto. Eso de señalar de dedo, en tal lugar es fulano que va, no, eso, ¿tú piensas que eso ya es difícil? Eso existe, pero eso está muriendo, me parece a mí. ¿Eso es para bien? Muy bien, yo creo que eso está muriendo, la gente está ganando confianza en que ellos son los que tienen que, de alguna manera, labrar su destino y dentro exigirle. del propio PLD, por los cambios que hubo en la escogencia de un candidato u otro, se ve que la gente está tratando de ser un poco más selectivo. Es lo que te digo. La gente ha tomado a broma lo de Sonia Mateo, pero ya era una persona que generaba repulso. Y la de Dajabón. Sí, esa Sonia, sí, que ganó Don Goyo. Y la de abajo, la de más abajo, la de San Juan, la hermana del presidente. Ah, también, exacto. Y se han dado esos casos, ¿no? De gente que ya se sentía tan segura que hacía cualquier cosa. En la de Dajabón es más clara tu tesis porque fue Don Goyo que ganó. Que se ha convertido en una especie de un héroe nacional. Un héroe nacional. En la de San Juan no es así porque el candidato ganador del PLD. Ahí es una lucha entre iguales. Entre iguales. Pero a donde voy es que hay un cambio, a mí me parece, que está afectando a todas las organizaciones y va a obligar al liderazgo a un cambio de actitud frente a sus propias bases y generar un mecanismo menos vertical, más participativo en las decisiones políticas. Mira, otro caso interesante es la propuesta de candidatura senatorial de Antonio Taveras. Sí, un buen hombre que Antonio sale del empresariado, sí, claro, y hace... Sí. Que aquí hay que decir que es raro que los empresarios den ese paso. Por lo menos fuera de casos muy tradicionales. Pero él es una persona de tradición democrática, que tiene una larga tradición democrática. Y ese grupo empresarial con el cual él está, digamos, ese segmento empresarial del grupo de Herrera, ha tenido una trayectoria democrática. Tradicionalmente ha sido más contestatario, ha emitido críticas de cuando lo dirigió. Pero también el caso de Antonio revela ese cambio, no tanto del lado de ese liderazgo empresarial que pasa a comprometerse, sino del lado del liderazgo político que los acoge. Y este es un punto interesante que de alguna manera hay algo de generalizable en esto. Está el caso de Antonio, que muy posiblemente se ha acogido como candidato a senador por el PRM. Esto parece que todo indica eso, y otras fuerzas. Pero también está este muchacho Paz. Sí, aunque... Lo que tú quieras, pero es un tipo que viene del CONEP. Eso es. Pero por el discurso, yo los entrevisté a todos los aspirantes aquí del PLD y me parecía más interesante la propuesta y las ideas de Guarocuya Félix. Pero no pasó. Pero no, porque Guarocuya es un tipo que conoce muy bien la administración pública, que tiene ideas renovadoras. Y todo eso, pero además ideas sobre derechos y cosas muy claras. Pero no es un hombre del aparato, no es un hombre. No, lamentablemente. Además, él no tiene ese tigueraje que requiere un poco la política. Pero Guarocuya hubiera sido un excelente candidato. Sí. Pero bueno, por ejemplo, está por el otro lado la opción de Faride, que yo creo que ha hecho una buena labor. Una mujer joven. Y Faride tiene imaginación, sabe hablar, tiene ideas innovadoras. Y claras. Sobre temas puntuales, porque eso es. Ella es una persona, y además ese tipo de liderazgo está revelando que puede apuntar una nueva política en este país. Eso sería excelente. Sí.
Willy, hemos terminado por hoy. Hay muchísimas cosas que se nos quedan siempre. Siempre se ya nos queda. vamos a dejar que corran los días y cuando el panorama ya marque otros rumbos, tú volverás para que... Y vamos a sacar una edición. No, la gente la va sacando. Esas entrevistas tuyas tienen miles y miles de vistas. Y, bueno, y la gente comenta. Yo te agradezco. No a ti. Gustavo. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, también gracias. Y no se vaya, que hay más en Acento TV.